Hola, acabamos de salir del camping de aquí de Viena. Viena ya se queda atrás, dirección Bratislava. Mira, lo primero que veo, un laguito de un lado y otro laguito del otro lado. Hombre, ya está. Después, nada. Llano. Incluso si es llano para empujar la bicicleta. Ay, es pesado. Aburridísimo. Que me aburro como un burro, no tu burra. Vamos a poner un poco de música. A ver si nos animamos un poquito. Vamos a ver si compramos algo de comer, que estoy muerto de hambre. Supida. Por supuesto, ¿por qué no? Nada, en 50 metros ya entramos en Eslovaquia. Pues acabamos de entrar en territorio eslovaco. Ya no hay nada para decirte que pasas de una frontera a otra. La pasas simplemente así. Bueno, supongamos que esa es la frontera. Vale, ahí está la barrera. Acabamos de pasar. Ya, qué bien conservado está. Mantente a la derecha. Ahora, mantente a la derecha. Nada. Primeras pedaladas en Eslovaquia. Primera vez que estoy en ese país. Continúa por aquí. Nunca antes estuve. A 4 kilómetros. A ver cómo se presenta. Calor. Muchísimo. Ahí. Aguantando como quiere decir como un cabro. No. Aguantando ahí hasta el final. Nada, me quería quedar ahí en camping en Bratislava, pero está tan jodido la cosa, tienes que reservar por internet y todo la hostia y todo eso. Paso. Ya, Bratislava se ha quedado atrás. Me voy a la siguiente ciudad. Quizás ahí encuentro un camping que no tenga tanta jodida de complicación, que sea más fácil. Entras, pagas y ya no hablamos más. Ya, mira,
Me voy de Bratislava hacia Budapest y hostia, estoy a la frontera entre Eslovaquia, Austria y Hungría. No, ahora he mirado. Hay otra ruta que te manda a Győr y de Győr a Budapest, pero no quiero eso. Quiero seguir el Danubio, así que he cogido esto hasta Komárno, hasta ahí, y de ahí ya pasaré ya a Hungría. Me quedaré en Eslovaquia hoy. Nada, a seguir. Pero esa pista está llena de granos. Ya le ha salido un montón de granos ahí a ese asfalto. Tiene un poco de acné. Nada, Bratislava. Quería visitarla, pero ya sé, ya lo he dicho muchas veces, no me gustan las ciudades, pero nunca estuve en esa ciudad. Sí, va a ser más de lo mismo, pero bah, da igual. Otro día será. Vamos a seguir. Vale, ya estamos aquí, pasando Bratislava. Me falta poco para llegar a hacer mis primeros 1000 kilómetros desde el nacimiento del Danubio. Y aquí llegan. Me queda poco, unos cuantos metros. Seguiré. 91, 92. ¡1000 kilómetros! 99. ¡Oh! Se ha puesto a cero. Vale, le hemos dado la vuelta al control. Llevo así, qué sé, 20 kilómetros. Y al parecer, pues, queda bastante más. Y al otro lado del charco, del Danubio, Hungría. Én a jóbort úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Keresed engem a családom, sohasem ér véget a dínom, dánom, déli
Nada, ya he salido de esa pensión. Muy bien recibido, muy bien recibido. Sin haber reservado con antelación, he esperado hasta las 10 de la noche para poder tener una habitación. No he entendido muy bien por qué, pero me da igual. He dormido muy bien. De hecho, ni siquiera he dormido en la cama. He dicho, voy a dormir en la cama. Para nada, he dormido al suelo. No podía dormir en la cama, no sé por qué. Nada más me he puesto al suelo. Enseguida me he dormido. Extraño. A lo mejor me he acostumbrado. Tanto camping. Dormir al suelo, pues. Y también hace bien a la espalda. Hostia, ahora lo que quedan, los 48 kilómetros que van a ser, pues así, pleno sol. Pasa nada. Nada, hoy he salido un poco tarde, a las 9. Pero entre comer bien, entre levantarme tarde, pues nada. Entre hoy y mañana a ver si llego hasta Budapest. No veo por qué no, pero nunca se sabe. Siempre puede ocurrir algo. Esperemos que no. Hay dos alternativas. De ir de Bratislava hacia Budapest. Una es pasar por Győr y otra es pasar por aquí. Pero no sé qué hubiera sido mejor, por aquí o por allá. Ahora es tarde, ya estoy por aquí. Pasa que el otro no sigue el Danubio, se mete hacia adentro. En cambio esa ruta sí que sigue el Danubio. Es lo que yo quería, seguir el Danubio. Al otro lado del Danubio casi llego a nivel de Győr. Győr me recuerda de mis aventuras una de mis aventuras más locas de joven. Ya llegaré ahí en Serbia y ahí también tengo algún que otra anécdota. Győr, Novi Sad, Belgrad, Pančevo, Novi Sad, Kovačica, Uzdin, todo eso me acuerdo. Ya estamos en Comano. A ver si hacemos algún que otra foto. Qué carretera, qué vía ciclable, tan recta, no tiene nada, aburrida, ay. Menos mal con la música. Me entretiene. Que si no... recta. Todo recta. Ni subida, ni bajada. Nah. ¿Qué es eso? Tía, la última tormenta que pasó por aquí hizo caer casi todos los árboles. Llevo ya 3 kilómetros andando así.
No hay que quedarse por aquí a dormir. Visto lo visto. Ahí cuando cae, aquí cuando cae. Cae ahí bien. Hi. For one back. Hello. 1,600. In euro, it's possible? 5. 5 euros. Creo que el tío me está tomando el pelo. 800. ¡Ay! ¡Ay! Buenos días, ya son las 7:20. Nada, ya salimos del camping. Para empezar, desde aquí la verdadera aventura. Para que esté de coña. Que desde aquí ya no hay pistas ciclables. Va a ser más carretera. Lo vamos a tener bien jodido. Empezamos el día con una bajada guapísima, ya que me tocó subir el otro día. Ahora un poquito aquí. No está mal ese camping. Lo bueno que está ahí lejos del Danubio y que no hay mosquitos. Pocos, sí que hay, pero muy pocos. Que se puede dormir tranquilo ahí en la montaña, pero para los servicios que ofrecen muy caro, carísimo. No lo sé, yo lo veo así. En Austria pagué máximo 16 euros y hostia, unas condiciones de lujo, de paso.
aquí, 20 euros por noche. Vamos a poner la luz trasera. Eso, la luz intermitente trasera. Así nadie puede decir que no nos ve. El chaleco lo llevamos puesto, el casco, pues todo. Así que ahora empieza la bajada. Está bien empezar así la mañana, ¿no? Ya, 45 por hora. No es mucho, pero con el remolque detrás. Pues nada, los últimos 10 kilómetros los llevo solamente así. Encima que tienes que compartir la carretera con los coches, están las carreteras de puta pena. Vas pasando, no sabes qué bache coge, qué agujero dejar, qué coge, qué no coge. Los coches, bien. Los camiones pasan a tu lado como si nada.
la nube tiene que subir 1,5 metros. Nada más. Y se llevan todas las cosas. Estanque. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 metros del río. Incluso alguno que está más bajo que el río. Y de un lado y del otro. Menos mal que la carretera, porque si no, hubieran puesto la casa directamente en el agua. Ahora entiendo por qué casi nunca encuentras información en Hungría después de Budapest hacia el Mar Negro, porque en realidad no hay nada que mostrar. Aparte de que es casi todo carretera, coches, carretera, pues eso es lo que hay. No hay mucho que mostrar. Hasta ahora, llevo ya, esa es la tercera etapa. Tercera etapa después de Budapest. Y quiero decir que de los 140 kilómetros, pues 20 kilómetros que llevo de pista ciclable. Y el resto, pues, lo que veis. Es lo que hay. Además, mirar siempre el espejo, a ver si viene alguien detrás, pegarte al máximo al borde de la carretera. Eso sí, el casco, el chaleco, las luces traseras. Para mí no es que obligatorio, es que es por tu bien. Como yo llevo el remolque, pues también llevo el banderín, y en la parte trasera del remolque llevo una luz de emergencia que es intermitente. Las luces esas nuevas que las tienes que poner sobre los coches para eliminar los triángulos. Yo sí llevo ya de los primeros prototipos que salieron, entonces no tiene el GPS incorporado, no tiene todas esas, son choradas, tecnología que lleva incorporada hoy. Entonces a mí me viene de perla, he pegado ahí con silicona atrás, he puesto la luz. Y el tío que viene detrás es imposible que no me vea con eso. Y con el banderín, pues nada. Espero que todo vaya bien. Hostia, y el viento que me pega de cara. Ay. Vamos a ver cómo se va. Después. Con viento de cara. Nada. Si encontraré algo decente para grabar, pues ya lo grabaré. Si no tenéis más información, pues es porque todo es así. Carretera, carretera y más carretera. Qué extraña escultura. Está dentro de un árbol. Y esa también es bonita.
monumento, eso sí, de la Primera Guerra Mundial. Qué bonito. Eso me acuerda de mi abuela. Cuando preparaba con eso, levantabas eso, echabas leñas adentro. Ya cuánto me acuerdas, mi abuela. Pues nada, me queda 15 kilómetros hasta mi destino. No he encontrado ningún camping, pero he encontrado eso. ¿Por qué me gusta ese sitio? Mira, tiene esa terracita. Pues aquí, escondido detrás de esa pared de la calle. Pues nada, aquí me meto sobre esa terracita. Ya empezó la lluvia. Menos mal que he encontrado eso. Estaba comiendo
De repente empezó a llover. Ya está cayendo. Llevo un buen rato detrás mía, tronando y todo eso. Y mira que me alcanzo. Digo, espero que no me alcance, espero que no me alcance. Pues al final, mira que me alcanzo. Hostia. Madre mía. Estoy contento de encontrar eso. Porque si no, menudo chaparrón. Vamos a ver.